La existencia del mal es tal vez el mayor problema con el que el cristianismo se enfrenta. ¿Cómo conciliar el hecho de que un Dios perfecto, un Dios todopoderoso, permite la existencia del mal en este mundo? Quédate con nosotros en esta Escuela Sabática Práctica. Y estamos de vuelta listos para iniciar el estudio de esta lección. Una lección más, cómo avanza el año. Ya estamos en la lección número 7, el problema del mal. Y para hablar de esa lección está conmigo Miriam, Alejandro, Doval. Qué gusto saludarles y tenerles de nuevo. Igualmente, Daniel, qué bueno estar aquí y con la audiencia también. Quiero iniciar con un texto de Ellen White que se cita en la lección y dice: muchos ven la obra del mal con sus terribles resultados de dolor y desolación. Se preguntan cómo puede existir todo esto bajo la soberanía del ser cuyas sabiduría, poder y amor son infinitos. Esto es un misterio que no pueden explicar. Es un texto del Conflicto de los Siglos, la página 546. En otras palabras, muchos se preguntan si Dios es bueno, ¿cómo existe el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Y bueno, encontramos respuestas en algunas de nuestras lecciones que venimos estudiando. De hecho, la próxima lección estaremos hablando del libre albedrío y el conflicto cósmico. Así que todas esas lecciones van a dar respuestas a algunos de estos interrogantes fundamentales del ser humano. Pero hoy queremos acercarnos un poco más a entender el problema del mal. Tenemos un texto clave, es el texto de la lección de esta semana, que está en Apocalipsis 21:4. Y voy a pedirle a Alejandro si por favor lo leemos. Claro que sí. Dice así: y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Gloria a Dios. Qué linda promesa. Estaremos hablando de eso más adelante. Miriam, ¿podrías dirigirnos por favor en oración para iniciar? Sí. Gracias. Padre amado, gracias porque tú siempre eres fiel y tú siempre, tu amor se manifiesta en nosotros. Señor, te pedimos que en esta lección nos ayudes a comprender un poco más por qué hay tanta maldad en el mundo. Gracias porque tú eres el que iluminas nuestras mentes también. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hay algunas preguntas que los hombres y las mujeres de Dios se han hecho a través de la Biblia, ¿cierto? El porqué del sufrimiento, ¿por qué Señor? ¿Hasta cuándo Señor? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Cómo podemos entender el hecho de que pareciera que los malvados siempre ganan? Que el pueblo de Israel estaba sometido constantemente a la esclavitud, a las circunstancias que los golpeaban. Así que, Alejandro, quiero comenzar contigo en esta hora. ¿Cómo podemos conciliar este hecho y podemos responder o acercarnos a esa emoción que sienten los escritores de ¿hasta cuándo, Señor? Sí, la pregunta de ¿hasta cuándo? Tiene como dos aspectos diferentes. Ya. El primer aspecto es el temporal de la persona que lo está escribiendo y lo está viviendo. Uh-huh. Y, por ejemplo, cuando Daniel tiene, o Job, Daniel ve que iban a ser sometidos el pueblo de Dios y dice, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañana. Job, que también le reclama a Dios por justicia. Y lo que vemos a lo largo de la lección, uh-huh, y muchas otras preguntas. Muchas veces esa misma pregunta se repite en la Biblia. ¿Hasta cuándo? Pero también hay un ¿hasta cuándo vas a permitir que el mal continúe? No. Que esa es la pregunta en realidad, que se viene repitiendo. Uh-huh. Nosotros vemos el mal actuando en ciertas épocas y las personas preguntan ¿hasta cuándo? Pero ese hasta cuándo no es solamente hasta cuándo lo que a mí me sucede. Uh-huh. ¿Hasta cuándo el mal? Uh-huh. ¿Cuándo se va a poner fin a todo este dolor y sufrimiento? Y que se le va a poner fin. Uh-huh. Amén. Porque no sé si justamente, porque el texto está en Apocalipsis. Seguro. Apocalipsis 21, uh-huh, estamos al final, cuando está cerrando todo el conflicto. Y fíjense que justamente lo que dice es, no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así que ese hasta cuándo tiene una respuesta. Y va a ser pronto. Amén, amén. Y quisiera preguntarte, Miriam, ¿cómo la experiencia de Job, por ejemplo, ayuda a entender mejor esa interacción del sufrimiento del ser humano con las preguntas que son naturales en nosotros? Podemos pasar por situaciones, enfermedades, pruebas que son duras y sacuden nuestra fe en lo más íntimo.
¿Cómo la experiencia de Job marcó tu vida, el estudio de la lección de esta semana? Bueno, yo creo que en la experiencia de Job, en la historia de Job, nosotros podemos ver que siempre detrás de bandolinas algo más está pasando. Job no podía ver todo eso, por eso después Dios viene con las preguntas a Job, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el mundo y todo eso? Pero tenemos que recordar que siempre que estamos pasando por una situación difícil, no es solamente nuestra situación difícil, no es solamente lo que nosotros estamos pasando, hay otra cosa que está pasando detrás, porque nosotros sabemos que hay una lucha entre el bien y el mal. Y siempre, cualquier cosa que nos esté sucediendo, no nos tenemos que olvidar que de Dios no vienen las cosas malas. De Dios viene todo lo bueno. Amén. Alejandro. Y si el sufrimiento viene solamente por consecuencia de mis pecados, en definitiva, ¿quién es el culpable? Pues soy yo mismo, ¿no? Soy yo mismo. Claro. Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento no viene por nada que yo haya hecho mal? El caso de Job, directamente, ¿no? Correcto. Entonces, ¿quién es el culpable de ese sufrimiento? Es directamente el originador del pecado, que es Satanás. Por lo tanto, muchas veces cuando a mí me toca sufrir, y tal vez alguien que nos está escuchando en este momento, nos está viendo, le ha tocado sufrir o está sufriendo, puede ser que este sufrimiento no tenga nada que ver contigo. Tú no cometiste nada malo, no eres culpable de nada. Pero por este sufrimiento tuyo, Dios va a hacer que Satanás pague. Él recibe condenación porque un hijo de Dios está sufriendo. A través de nuestro sufrimiento, Satanás es condenado. Amén. Wow, tremendo. Y de hecho, la Biblia deja claro que Job desconocía todo eso que estaba sucediendo a su alrededor. Y a veces llegamos a pensar que el conflicto tiene que ver con nosotros, que está centrado en nosotros, pero realmente nosotros somos el daño colateral del conflicto. El conflicto tiene que ver con el hecho de que Satanás dijo al universo: Dios es injusto, Dios es tirano, Dios obliga a sus criaturas a obedecer, Dios quiere presionar y llevar a la gente al extremo, así que nadie puede obedecer a Dios. Sus leyes son imposibles de obedecer. Y el desarrollo de ese conflicto en la tierra tiene que ver con la vindicación del carácter de Dios. Y el ser humano hace parte de ese proceso. Job, la obediencia de Job, la constancia de Job, es nomás una muestra de la realidad. Dios es real. Entonces, tal vez alguien que está pasando por un conflicto que no puede entender. Yo no puedo entender cómo cae una bomba al lado de mi casa, o a mi familia que está en el Líbano, o a alguien que está sufriendo por una situación política, la consecuencia de un levantamiento político. Yo no puedo entender las cosas que me suceden, los fenómenos migratorios, ¿no? La gente se mueve y no sabe ni por qué. O sea, me muevo porque en mi país cambió un presidente, porque la economía está colapsando, por un fenómeno natural. Yo estaba en mi casa y de repente un tornado. Entonces, ¿cómo puedo entender eso? Tengo que mirar más allá y saber que, pues, número uno, hay un conflicto que se está dando en este mundo, en el universo. Segundo, que hay un final, que ya está ese final. Y eso me da algo de esperanza para entender, ok, yo puedo depositar mi confianza, aunque no conozco todas las implicaciones, pero sé que hay un propósito, porque he visto a mi Dios actuar, he visto a mi Dios explicarme esos motivos y esos principios. Entonces, aquí viene una pregunta que tiene que ver también precisamente con ese concepto. Y es, ¿cómo puede la comprensión adventista del juicio, del santuario, del final del conflicto, ayudarnos a entender, tal vez en esa idea extraña de que no sabemos lo que pasa? ¿Cómo puede realmente la Biblia darnos respuestas y poner nuestra fe en un punto sólido, en una roca firme, no quedarnos como en ese punto de duda respecto al mal? Sí, creo que la pregunta es muy, muy asertiva, porque nosotros tenemos todavía un conocimiento extra que es acerca de lo que sucede en el santuario. Y sabemos que en el santuario Cristo está intercediendo por nosotros delante del Padre, y el juicio se está llevando a cabo. Todo lo que nosotros vemos en el santuario, que revela el plan de salvación, es algo que corre nuestro velo, y nosotros no estamos viendo solamente lo que pasa delante de nuestros ojos, sino lo que está pasando por detrás.
nos ayuda a comprender que el fin es que Cristo recupere el reino, Amén. que se le sea entregado otra vez, que acabe con el mal y que reine con sus hijos para siempre. Ya sabemos el final. Amén. Y como sabemos el final, todas las pruebas, sufrimientos, dolor que nosotros pasemos en este mundo no son nada comparado con lo que vamos a recibir en el venidero. Hay también una frase que me gusta mucho que dice: nunca odié tanto el pecado como cuando sufrí sus consecuencias. Wow. Entonces el sufrimiento es parte de las consecuencias. Puede ser que no sea de mi pecado, puede ser que alguien esté sufriendo las consecuencias del pecado del vecino, del pecado de una pandilla, del pecado de un ladrón. Sufrimos las consecuencias del pecado, pero que eso no nos haga enojar con Dios, porque no fue Dios el que mandó a un ladrón, no fue Dios el que mandó a una pandilla. A Él tampoco le gustan esas cosas. Pero cuando nosotros sufrimos las consecuencias, entonces que nuestro enojo sea hacia el pecado y no hacia el pecador y no hacia Dios. Y no hacia Dios. Miriam, ¿cómo puedo hablarle a alguien que de manera práctica, alguien que está en una cama en un hospital, alguien que está de repente sufriendo esas consecuencias? Y entonces esa persona, como el salmista, ahí en el Salmo 73, ¿no? Dice: yo veo que todos prosperan, yo veo que... ¿qué pasa conmigo? ¿No? ¿Dónde encuentro esperanza y fortaleza? ¿Cómo para ti el estudio de ese Salmo, de esa experiencia de David, puede hablarle a alguien más que necesita de manera práctica en su vida esperanza? Bueno, es difícil, ¿no? El salmista se preguntaba por qué el mal prosperaba, y muchas veces nosotros también nos preguntamos por qué aquel prospera, que hace todo mal, y por qué a mí me va mal. O por ahí el enfermo que está, como decía Pastor, está en una cama sufriendo, piensa: ¿por qué a mí? Yo he hecho todo bien, te he seguido, te he servido, le dice a Dios: ¿por qué a mí? Y el otro que por ahí fuma, lleva una mala vida, está sano. Muchas veces nos preguntamos eso, ¿no? Pero bueno, siempre ir a la presencia de Dios y no olvidarnos que también Jesús en la cruz hizo la pregunta, ¿no? ¿Por qué me has desamparado? También Jesús se sintió solo, se sintió desamparado, y nosotros muchas veces en este mundo nos vamos a sentir solos y desamparados, pero otra vez, cuando vamos a la presencia de Dios, vamos al santuario, vemos a Jesús intercediendo por nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, Él nos puede llenar de paz aún en medio de nuestro sufrimiento. Aún en medio de la enfermedad o de los problemas que estemos pasando, podemos tener la seguridad de su paz si vamos a su presencia. Amén. Sí, lo lindo, Daniel, es que esa pregunta es legítima. Y no quiero, o sea, si alguien se está haciendo esa pregunta, que no se sienta mal. Señor, ¿por qué otros prosperan y a mí me está yendo mal? ¿Por qué otros tienen salud y yo no? La pregunta es legítima, pero la respuesta la tenemos que encontrar en la palabra de Dios. Amén. Y hay algo más todavía. A la querida audiencia que nos está siguiendo, a mí Dios no me va a decir por qué te están sucediendo cosas a ti, te lo va a decir a ti. Así que si tú estás pasando un momento de dificultad, busca a Dios con oración, con humildad, cada día. Búscalo a través de su palabra y Dios te va a mostrar y te va a enseñar. Una promesa que me gusta mucho, Salmos 32:8, donde Dios dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Sin duda alguna, sin duda alguna. Definitivamente ese debería ser nuestra esperanza, ese debería ser nuestra búsqueda. Y en breve estaremos de vuelta discutiendo más acerca de la lección. Esta ha sido es una lección profunda, compleja, con cosas maravillosas, pero también es una lección que nos deja una pregunta. ¿No era más fácil que Dios creara un robot, hiciera todo automático en nosotros para que no existiera el mal? Después de la pausa estaremos discutiendo un poco acerca de la respuesta de esta pregunta profunda que seguro tú y yo nos hemos hecho algún día. Nos vemos pronto. Y estamos de vuelta en esta lección impactante, maravillosa y muy personal.
para ti, para mí, porque tiene que ver con una situación de la que ninguno de nosotros puede escapar, y es la presencia del mal en este mundo. Y entender esa presencia del mal también nos llega a hacernos la pregunta, ¿por qué Dios no creó seres autómatas, robots, ¿cierto? Y me hace pensar en la experiencia que menciona el autor de la lección. En el 2018, la compañía Sony lanzó el Aibo, que es un perro robot, ¿sí? Que tiene las características de un robot. Estuve mirando un poco acerca de este perrito, ¿no? Y es interesante porque, bueno, no le caen pulgas, no tiene garrapatas, no se enferma, no hay que vacunarlo. Pero ¿cambiarías tú tu mascota por un robot? ¿O cambiarías tú a tu hijo por un ser biónico, un robot que creó la China? Definitivamente no. Y no lo cambiaría porque hay algo especial. ¿Qué es eso especial que Dios creó en el ser humano? Y cómo eso que Dios puso en nosotros permite que lo amemos de manera voluntaria. El libre albedrío. El libre albedrío, ¿ok? Hablamos un poquito acerca del libre albedrío, Miriam. Claro, ¿Qué es para ti el libre albedrío? Me gusta el ejemplo del perrito robot. Nosotros siempre poníamos el ejemplo de si nos gustaría tener un hijito que cada 15 minutos nos repitiera: mamá, te amo, te lavo los platos, limpio tu casa. Seguro. Estaría buenísimo, Seguro. pero... Quiero brócolis. Quiero brócolis, ¿no? Pero no, nosotros queremos un hijo que cuando nos diga te amo, realmente lo sienta. Que sea por decisión propia, no porque lo tenemos ahí programado para que cada 15 minutos diga cositas que queremos escuchar. ¿Cómo entiendes el libre albedrío, Alejandro? Sí, no puede existir el amor sin la libertad. Si nosotros fuéramos robots autómatas, no podríamos elegir amar. Y Dios no sería feliz si solamente tendría robots que automáticamente Él los programó, que vayan y digan: te adoramos, te amamos, alabado sea Dios. Él no sería feliz. A Él lo que le hace feliz y lo llena de gozo es cuando nosotros elegimos hacerlo, y mucho más cuando elegimos hacerlo a pesar de los sufrimientos. Tremendo. Yo recuerdo la experiencia al leer la lección de Génesis capítulo 2, los versículos 16 y 17, cuando en el huerto Dios le da a elegir la opción. Mira, dice el versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hay una opción, está claramente la opción, es el libre albedrío, es la capacidad de decidir. Ok, ahí están estos árboles, ahí está específicamente. Y ellos deben ejercer esa voluntad. Pero hay algo distinto, decías Alejandro ahora, algo que me llama la atención. Hay algo distinto entre ejercer el libre albedrío en un mundo perfecto y ejercer el libre albedrío y escoger aún servir a Dios cuando estoy bajo presión, cuando estoy bajo el sufrimiento, cuando estoy presionado por la consecuencia de alguna situación natural, de lo que hablamos hace un momento, ¿no? Ya sea una enfermedad, una circunstancia, algo personal, me golpea, me llega. Y bueno, allí en la lección del viernes hay un párrafo bien bonito que dice, está registrado en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 22 y 23, que después que termine el pecado, la rebelión de Satanás para el universo será una lección que permitirá que nunca más se levante el mal, ¿ya? Y será claro. Pero, ¿y ahora? Yo puedo hoy, en este mundo de pecado, de maldad, aún bajo una situación difícil, experimentar el amor de Dios y elegirlo a Él a pesar de mi situación. ¿Qué piensas, Miriam, acerca de esto? Claro que sí. O sea, nosotros pienso que en la vida vamos pasando por etapas y a veces pensamos que estamos preparados para todo. Dios quiere personas que se relacionen con Él. No personas robots que hagan todo lo que Él les dice. Quiere personas que se relacionen con Él. A ninguno de nosotros nos gustaría ni una esposa, ni un esposo, ni un hijo que no tenga una relación con nosotros. Y a Dios tampoco. Dios quiere relacionarse con nosotros. Y a veces cuando pasamos por dificultades en este mundo, problemas en este mundo, pensamos que estábamos preparados para todo porque decimos: nosotros creemos en ti, Señor, nosotros siempre te vamos a servir, yo voy a siempre serte fiel.
pero cuando nos pega el sufrimiento o el problema o la tormenta, a veces nos damos cuenta que no estamos realmente listos o preparados. A mí me pasó personalmente, no voy a contar todos los detalles, pero un día estaba sentada en el consultorio del médico y me dijeron, tienes un cáncer stage 4. Wow. Un estadio 4. Estadio 4. Yo dije, bueno, llegó mi fin. A ese punto yo ya casi no podía caminar, estábamos con mi familia, ok, aquí llegué. Y mi pregunta era, Señor, ¿por qué? La pregunta de David, ¿no? ¿Por qué? Claro, Dani, para que entendamos un poquitito más, no era algo que nosotros nos hubiésemos dejado estar. Siempre personas relativamente saludables, haciendo ejercicio físico, un régimen vegetariano, yendo a los médicos cuando ella comienza a sentirse mal, que fue 3 años antes de ser diagnosticada. Nosotros fuimos médico tras médico tras médico. En 2 ocasiones le hicieron biopsia, o sea, sacaron una parte de tejido, la mandaron, la analizaron y le dijeron, quédate tranquila, no tienes nada. Así que nosotros continuamos con la vida porque... Confiados. Sí. Habíamos hecho todo lo que estaba bajo nuestra responsabilidad. Dieta saludable, ejercicio físico, servicio a Dios, médicos, cuando notamos algo, siempre siendo conscientes de todo lo que teníamos que hacer. Pero de pronto llegar al consultorio médico, que yo estaba con ella, y que el médico diga, mira, este es el diagnóstico, devastador. Es cáncer en estadio 4, y el cáncer avanzó por todos lados, está en el hígado, está en el vaso, está en tu sistema linfático, está en la médula, el cáncer ya está por todos lados. Entonces ahí sí, uno dice, pero ¿por qué? Y se pregunta uno, ¿qué hice mal? Algo tengo que haber hecho mal. Me recuerdo a mi hijo diciéndome, no, ma, no es que hiciste nada mal, es que estamos en este mundo. Y sí, pasamos por etapas y decimos, Señor, muéstrame qué hice mal, qué tengo que hacer. Y bueno, uno comienza a vivir toda esa noticia de una forma tremenda, porque uno dice, bueno, me voy a morir, ya no voy a estar con mi esposo, ya no voy a ver a mis hijos graduar, ya se acabó, aquí se acabó todo. A mí me ungieron, y comencé con el tratamiento, claro, empecé a hacer todo lo que estaba de mi parte. Y bueno, nosotros decimos, ¿no? A veces yo le digo a mi esposo y a mis hijos, cuando miramos, yo no les puedo contar toda la historia, pero llegó un punto que yo dije, tengo una paz tan grande que les puedo decir que no es de este mundo. Porque yo estoy enferma con un cáncer en estadio 4, no sé si voy a vivir, pero la paz que tengo es que a veces me pregunto a mí misma, Señor, ¿qué me pasa? O sea, a lo mejor me voy a morir y yo estoy tan tranquila. Es un regalo tan grande que Dios da, pero al pasar por toda esta situación de enfermedad, de tormenta y todo, cuando todo esto acaba, yo le digo a ellos, yo miro hacia atrás y de verdad no elegiría nada diferente. Oh, amén. Pero claro, alguno que me está mirando puede decir, bueno, tú no elegirías nada diferente, pero tú estás viva. Pero ¿y nosotros? Claro. A lo mejor la manera en que el sufrimiento afectó nuestra familia fue positivo en cierto modo. ¿Por qué? Porque mis hijos comenzaron a orar diferente que como oraban antes. Ver su mamá que se estaba deteriorando, que estaba con el cáncer, que casi no podía caminar, que la traíamos al hospital a cada rato, que había que hacerle transfusiones, que veníamos a sus quimioterapias y no se las podían hacer porque estaba muy débil, y a ver si a la semana siguiente el cuerpo reaccionaba un poco mejor, siguiendo también, aparte de las quimioterapias, dietas de médicos naturistas. Todo, ustedes saben, cuando uno enfrenta una cosa así, hace todo lo que esté a su alcance. Ese sufrimiento nos llevó no solamente a nosotros 4, sino a la familia cercana a relacionarnos con Dios de una manera diferente. O sea, que el sufrimiento puede impactar diferente en cada familia. Exacto. Y eso depende probablemente de muchos factores, pero uno puede ser qué tan cerca estoy de Dios y qué tanto comprendo de este tema, precisamente la presencia del mal. Ahora, a mí me impacta la experiencia que ustedes cuentan y decía Miriam,
Bueno, en mi caso, alguien puede decir, pues estoy viva, pero alguien que no llegó a este punto todavía podría experimentar esa confianza plena. ¿Cómo tener esa paz en medio de la tormenta y de la dificultad? Y yo pienso que a través de las tormentas nosotros conocemos mejor quién es nuestro Dios. Y esa paz no es exclusiva para mí o para usted, pastor, no es exclusiva. Esa paz está disponible para todos. Solamente hay que pedirla. Pero el que la experimenta sabe por qué la Biblia dice que Dios nos va a dar una paz que no es de este mundo, porque este mundo te ofrece cierta paz. Pero la paz que te ofrece Dios es mucho más grande aún en medio de la tormenta. Pero ahora cuando estás viviendo una situación difícil y no puedes ver el final del túnel, no puedes ver la luz, a lo mejor tu hijo enfermo o tu esposo o tu esposa, a lo mejor no llegas a esta conclusión todavía y no puedes decir, Señor, gracias por lo que estoy viviendo. Pero en algún momento pienso que todos lo vamos a decir. Creo que ahí es donde habíamos estado hablando de David entrando al santuario. Hubo momentos en los cuales nosotros decíamos, vaya, tenemos el vecino que no hace ejercicio, que fuma, que toma, que no le interesa nada las cosas de Dios y está sano. Entonces, de pronto nosotros nos encontramos como David diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Aquel prospera y nosotros nos estamos hundiendo y nos estamos muriendo. Entonces, es ahí donde de pronto uno puede mirar y dice el Señor, a mí lo que más me interesa es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Y es posible que Dios tenga que hacer que yo pase por sufrimiento para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces ahí es donde nosotros tal vez pudiéramos a través de esta lección hacer un pacto con Dios y decirle, Señor, haz lo que tú tengas que hacer en mi vida. Yo te entrego mi vida completamente. Haz lo que tengas que hacer, pero por favor asegúrate que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Me gusta mucho un texto bíblico que está en la lección, Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a tener aflicciones, pero recordemos que no es comparable con lo que Dios nos va a dar después. Y esto es un mensaje para ti, es un llamado directo del Señor para ti. Yo creo que esta es la experiencia de todo cristiano. Y quiero decirte que es válido quejarse, es válido llorar. Es válido expresar tus emociones. De hecho, mi Dios, tu Dios, nuestro Dios, escucha, interactúa, se acerca, llega a ti, te pregunta, no te juzga. Y en medio de esa experiencia, lo único que Él está interesado en hacer es tener una relación personal contigo. Y por eso el día es hoy, para aceptarlo, para recibirlo. Y yo creo que hoy tú recuerdes que a pesar de que existe el mal en este mundo, Dios pronto pondrá fin. Estamos luchando contra un enemigo que ya está vencido. Amén. Pero pronto pondrá fin y Cristo pronto vendrá. Y hoy es un buen día para aceptar a Jesús en tu corazón. No es mañana. No es cuando la circunstancia difícil llegue. Es hoy. Y esa es la invitación del Señor Jesucristo para ti en esta hora. Ha terminado el tiempo de nuestra lección el día de hoy, pero creo que ha sido de gran bendición y gracias por compartir tu testimonio, Miriam. Gracias, Pastor Alejandro. Como familia, hemos sido grandemente bendecidos en esta lección. Amén. Amén. Dios te bendiga, disfruta de la alabanza que compartiremos para ti este video y nos vemos en la próxima lección de Escuela Sabática Práctica. Como nadie me amará, me entregas tu amor de pura gracia, tu amor es incondicional, tu amor no depende de lo que haga, tu amor no depende de quién
quién soy. Por gracia me perdonas y me limpias. Por gracia tú me das la salvación. Maravilloso amor, oh Jesús, maravilloso amor.